Luego de que el apóstol Juan nos ha descrito los elementos y los personajes de la visión celestial que está contemplando, enseguida pasa a describirnos la actividad que estos personajes están realizando. Vayamos a ver esta actividad en el libro de la Revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11, nos dice la palabra del Señor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hasta allí. Como vemos, hermanos, esta última sección del capítulo 4 de Apocalipsis se enfoca a describirnos práctica y únicamente la adoración que está ocurriendo en este lugar de la presencia de Dios. Ya nos ha dicho el apóstol, pues, lo que ha visto, tanto las cosas como los personajes, y nos describió cómo son, nos describió sus características. Pero no es lo que quiere enseñarnos per se el apóstol. Él quiere llevarnos a decir enseguida que estos seres con estas características están haciendo esto. De tal manera entonces que en este caso, hermanos, el mensaje trascendental del principio o el inicio de esta visión es lo que están haciendo estos seres. Estos seres con todas estas características, yo los vi, dice el apóstol, haciendo estas cosas. De manera entonces que veremos el día de hoy, con la ayuda del Señor, la adoración celestial. Y le llamamos celestial porque es llevada a cabo en los cielos. En cuanto a esta adoración celestial, primeramente, si ustedes observan, se nos describe, hermanos, la adoración de los seres vivientes. Pues dice el versículo 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y ahora nos dice lo que hacen, están allí. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Noten pues, hermanos, que aquí están los seres vivientes, que son los primeros que se describen en su adoración. Miren que dice que ellos están adorando constantemente, pues dice que no cesaban, ¿se dieron cuenta? No cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Lo que nos está expresando, hermanos, un tiempo, una constancia en su adoración. Nos está diciendo la frecuencia de su adoración. Esta adoración
hermanos, debemos comprender que es una adoración constante y no necesariamente ininterrumpida. Pues cuando leemos que no cesaban día y noche de decir santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, nosotros podríamos pensar que todo el día sin parar estaban, y todo el día y toda la noche repitiendo las mismas cosas. Pero hermanos, esto no es así, pues en primer lugar, no era que necesariamente ellos estuvieran haciendo esto de forma ininterrumpida. Recuerden que estos 4 seres vivientes representan un grupo de seres angelicales. No es que solo existan 4 querubines, como vimos la ocasión anterior, sino que estos representan un grupo de seres angelicales. De manera entonces que estos seres angelicales están adorando. Pero, ¿qué ocurre cuando el Señor envía a uno de ellos a alguna comisión? ¿Va en el camino repitiendo las mismas palabras? Evidentemente no, hermanos. De tal forma entonces que esta oración, o esta adoración, que dice que no cesaba de día y noche, nos está expresando, hermanos, su constancia, más que estar expresando que sea una acción ininterrumpida. Asimismo, vamos a ver que las palabras que están expresando también están expresando la adoración y no necesariamente que ellos usan esas palabras todo el tiempo y todas las veces. Pues imagínense, hermanos, cómo sería que ellos estuvieran diciendo las mismas palabras día y noche sin descansar. ¿No sonaría como un rezo o como una letanía? Evidentemente, entonces, aún estas palabras, vamos a ver enseguida, también poseen un significado, también nos están mostrando su adoración. Antes de continuar, debemos decir que con la expresión de día y de noche, el apóstol está expresando el concepto de eternidad a través de una terminología que sea familiar para nosotros, es decir, una terminología humana. Pues de día y de noche no significa que entonces en el cielo hay día y hay noche, pues en el cielo no hay día y noche, sino es una eternidad. En el cielo no hay oscuridad, pues hermanos, imaginen con todo ese resplandor que vimos saliendo del trono, ¿cómo puede haber oscuridad? No la hay. De tal manera que cuando el apóstol nos dice que ellos están adorando día y noche, nos está él tratando de expresar en palabras que nosotros entendamos la constancia y la eternidad de esta adoración. Es decir, que ellos están adorando sin detenerse, es decir, en un periodo de tiempo eterno en este caso. Ahora bien, vamos a ver más adelante un poco más acerca de la eternidad de esta adoración, pero vamos a continuar viendo cómo en el versículo 8 nos dice que estos seres están adorando y al adorar expresan unas ciertas palabras. Y dice la segunda parte del versículo 8 que ellos dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres están exaltando, es decir, están adorando la gloriosa majestad y belleza del ser divino a través de sus atributos. Si no olvidamos que estos seres nos superan inmensamente en inteligencia, como vimos
nos superan inmensamente en la percepción de su entorno, nos superan en pureza. Entonces debemos comprender que estos seres pueden o tienen la capacidad de comprender los atributos de Dios, en este caso, de asimilar y entender los atributos de Dios en una manera inmensamente superior a la que nosotros podemos percibirlos. ¿Me explico? Nosotros en nuestra debilidad, en la debilidad de nuestra mente, en la debilidad de nuestra constitución, de nuestras emociones y de muchas otras cosas, podemos llegar a percibir los atributos de Dios con un cierto brillo o lustre. Pero estos seres, hermanos, tienen una inteligencia inmensamente superior a la nuestra, pues en ellos no hay pecado. Estos seres nos superan en cuanto a la percepción de las cosas, de forma entonces que ellos ven mucho más brillantes, mucho más esplendorosos y mucho más magníficos los atributos de Dios de lo que nosotros los vemos. ¿Me explico? Para ellos los atributos de Dios les causan entonces una impresión mucho mayor que la que nos causa a nosotros a causa de nuestra debilidad y nuestra bajeza. ¿Me explico? Ellos pueden percibirlos de manera mucho más perfecta de lo que nosotros podemos. De tal forma entonces que lo que ellos hacen, hermanos, es estar adorando, es estar exaltando y reconociendo los atributos de Dios. Pero, ¿por qué decimos que ellos están adorando los atributos de Dios y los están reconociendo? ¿Y cuáles son esos atributos? Bueno, lo decimos porque si ustedes notan, en la adoración de estos seres vivientes no se está haciendo otra cosa que exaltar los atributos de Dios. Miren cómo dicen ellos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y que ha de venir. Les decía que no es que necesariamente ellos están repitiendo estas palabras una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No, ellos están adorando la santidad de Dios, ellos están adorando el señorío y la majestad de Dios, ellos están adorando la omnipotencia de Dios y ellos están adorando la inmutabilidad de Dios. Porque su santidad, pues esto creo que es bastante evidente, ¿verdad? A ellos dicen santo, santo, santo. Y aunque se ha pensado que la expresión santo, santo, santo podría haber formado parte de un himno que ya sea que se soliera cantar, dicen algunos, en la liturgia del templo, o fuera parte de un himno celestial, muchas personas han dicho que este himno podría, o más bien estas palabras podrían haber sido parte de un himno que probablemente se hubiera cantado en el templo o que hubiera sido parte de una adoración celestial, puesto que Isaías capítulo 6 nos dice que estos seres están diciendo prácticamente las mismas palabras que encontramos aquí. Sin embargo, si hubiese sido un himno o no, hermanos, no lo sabemos. Pero lo que sí es necesario destacar es que en el enunciado de estas palabras, los seres vivientes están exaltando los atributos de Dios. Como les decía, el primer atributo, pues, que ellos están exaltando es la santidad de Dios. La santidad de Dios, como ya hemos visto, es el único atributo de Dios que es mencionado 3 veces. Es el único que es mencionado en 3 veces. Algunos han dicho que se menciona 3 veces debido a que se expresa por cada una de las personas de la Trinidad. Y algunos han pensado que tal vez sea esa la razón. Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo.
Pero también se sabe, hermanos, que la repetición en la literatura hebrea es un recurso literario para enfatizar o para dar un sentido especial o profundo a la palabra que se está repitiendo. De donde se entiende entonces que si la palabra santo, santo, santo se está repitiendo 3 veces, entonces esto está expresando el grado superlativo y supremo de la santidad de Dios. Esa santidad expresada, digamos, a la tercera potencia, esa santidad supremamente superior a la de los ángeles, seres perfectos y glorificados, y excelsamente superior a la de los hombres, seres caídos con naturaleza caída. De manera entonces, hermanos, que noten ustedes que estos seres están exaltando primeramente la santidad de Dios. Ellos pueden verla de una manera tan gloriosa y tan superior a como nosotros la podemos ver, que son compelidos a adorar esa santidad. En cuanto a la santidad, nos dice también el teólogo Luis Berkhoff, la santidad de Dios en su significado original, básico, da a entender que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Dios, pues, es absolutamente distinto a todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Sabemos que los templos son recintos de adoración, y cuando uno va a algún templo, normalmente en los templos se trata de explicar por qué a ese ser que está ahí, o ese ídolo, se le está adorando. ¿Cuál es la razón por la que entonces se le está dando todo lo que se le da? Miren, en este caso, hermanos, estos seres vivientes nos están diciendo que ese Dios que está allí es tan absolutamente distinto a todas sus criaturas y es exaltado sobre todas ellas en infinita majestad, así que es digno de toda nuestra adoración. ¿Me estoy explicando? De manera entonces que con su adoración ellos no solo también están adorando, sino también nos están expresando la gloria de esa majestad. Esa gloria y majestad tan grande, tan infinita, que ningún ser puede permanecer erguido delante de la presencia de esa majestad. Esa majestad tan inmensa que ningún ser puede siquiera permanecer en pie delante de esa gloriosa y refulgente majestad. No es posible, entonces, tener una clara noción de la santidad de Dios y no adorarle con ese temor, esa reverencia y ese fervor, hermanos. Si tuviéramos una comprensión más clara de esa santidad, no dejaríamos todo a un lado a fin de postrarnos a adorar esa refulgente gloria de la majestad. Noten también que ellos están exaltando el señorío de nuestro Dios, pues dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ya hemos expresado, hermanos, en otras ocasiones cómo estos sistemas de gobierno pseudodemocráticos nos han robado por completo el concepto, la idea correcta del sentido de la palabra Señor. Hoy en día ya no sabemos lo que es en realidad un Señor. Hoy en día, Señor, le decimos a cualquier persona que pasa, cuán malvada sea. Sin embargo,
dado que todos los escritores inspirados determinaron positivamente eliminar el tetragramatón, que a los de habla castellana nos llegó como la palabra Jehová. Estos escritores inspirados determinaron eliminarlo de todas las referencias del Antiguo Testamento. Debemos reconocer, hermanos, entonces que esta palabra Señor debe ser algo importante. Esta palabra Señor debió ser entonces puesta con toda razón y con toda intención y propósito. Es decir, que no fue puesta sin razón sólida y suficiente. Pues cuando leemos nosotros Isaías, encontramos que en Isaías estos seres están diciendo santo, 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 y entonces viene el tetragrama, que para nuestras Biblias del habla castellana es la palabra Jehová. Aquí noten cómo en el Nuevo Testamento los escritores inspirados de manera positiva determinaron cambiar, eliminar ese tetragrama por la palabra Señor. La palabra Señor entonces estaba denominando todo lo que encerraba el ser de Dios. Esa palabra Señor en el griego kurios era el dueño, el amo de todo. De hecho, una de las razones de la persecución de la iglesia es que se llamaba a todos los súbditos del Imperio Romano a adorar al César como kurios, como Señor soberano. Y recuerden entonces que los creyentes, los cristianos decían, no, Él no es el kurios, Él no es el Señor, Cristo es el kurios, Cristo es el Señor, no el César. ¿Me explico? Ellos eran celosos aún de esa palabra que desafortunadamente en nuestro castellano ha perdido todo sentido y profundidad. Pero el kurios era, el Señor era la persona de mayor autoridad sobre la tierra en ese imperio. Mírenlo así, no había ser de más autoridad sobre la tierra más que el que se llama Señor. ¿Me explico? Por eso les decía que nuestro castellano se ha deteriorado terriblemente esa palabra al grado de dársela a cualquier persona, cualquier varón que ande por ahí caminando. En este tiempo, este Señor, pues, era la persona de mayor autoridad. Era el dueño de todos los territorios. Todos, sin excepción, desde el más pobre hasta el más rico, trabajaban para el Señor, para el kurios. Todos los habitantes le pertenecían al Señor, al kurios. No solo vivían en sus tierras, en las tierras del Señor, sino que trabajaban para Él, trabajaban para el Señor, y ellos mismos le pertenecían a ese Señor. De manera entonces, hermanos, que esa palabra Señor cobra un significado muy distinto al que conocemos nosotros hoy en día. Nada ni nadie podía atreverse a saltar o a desafiar la autoridad del Señor. Pero encima de todo esto, pertenecer a los dominios de un buen Señor era algo tremendamente benéfico, hermanos. Pertenecer a los dominios de un buen Señor implicaba que entonces en ese lugar habría justicia, en ese lugar habría paz y prosperidad y una interminable lista de bendiciones, gozos y deleites cuando éste era un buen Señor.
Dios es ese Señor nuestro, nos dicen los seres vivientes. El que está sentado en el trono es ese Señor nuestro, nos están predicando los seres vivientes con su adoración. Ellos nos están diciendo, Él es el que está allí. Por esa razón nos dice el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y estos seres están diciendo, aquí está ese Señor, aquí está ese que lo posee todo, al que pertenecen todas las cosas y para el que trabajan todos los seres existentes. Este es ese Señor. Y a la vez también junto con ello nos están expresando su omnipotencia, pues nos dice el Señor Dios Todopoderoso. Nuestro texto en el Salmo 115:3 que nos dice nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, también nos está expresando esa omnipotencia. Y esto no solo implica que Dios en su omnipotencia no solo necesita mover ni un solo dedo para llevar a cabo sus obras, sino que también nos dice todo lo que quiso ha hecho. La omnipotencia de Dios, entonces, entendemos que Dios no necesita mover ninguna cosa, no necesita mover ni un solo dedo, solo es necesario que Él quiera y las cosas suceden. La palabra quiso implica un acto volitivo, un acto de la voluntad, que es suficiente en la omnipotencia para hacer todo lo que Él quiera. Estos seres están diciendo, este Dios al que estamos adorando no necesita ni medios ni herramientas para producir ninguna cosa. Por una sola volición creó los cielos y la tierra sin esfuerzo alguno. Este es el ser, y por esta razón noten que también los 24 ancianos adoran de la misma forma cuando dice allí en el versículo 11, Señor, noten otra vez la palabra, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú, ¿qué dice? Tú creaste todas las cosas y ¿qué dice? Por el esfuerzo de tus manos, no dice por tu voluntad, existen y fueron creadas. De manera entonces que estos seres noten que también están exaltando la omnipotencia de Dios, que con solo su voluntad determinó, quiso y fueron hechas todas las cosas. El último atributo que los seres vivientes también están exaltando es la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios, sí, miren el final del versículo 8, que nos dice el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Las palabras el que era, el que es y el que ha de venir expresan su inmutabilidad. Pues nos están diciendo, este Dios Todopoderoso, este es el que era desde el principio, Él es el que es ahora y Él es el que vendrá, es el mismo y no cambia. Mientras toda criatura está continuamente cambiando, toda criatura está continuamente llegando a ser. Dios no está sujeto a ningún proceso de desarrollo, ni de desenvolvimiento, ni de evolución del ser. Ellos están diciendo, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Este ser no cambia. Estos mismos seres con su adoración entonces están denunciando esa pecaminosa ignorancia
de los que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es distinto o piensa distinto al Dios del Nuevo Testamento. Pero estos seres están diciendo, no, este ser es el mismo, era el mismo en la creación, es el mismo ahora y será el mismo el día en que vendrá. De manera entonces que es un completo error pensar que el Dios del Antiguo Testamento era uno, el del Nuevo Testamento sea otro. Los seres nos dicen, no, es el mismo en el Antiguo Testamento, es el mismo en el Nuevo Testamento y es el mismo que vendrá. Él es inmutable. Es un grave error entonces que muchas personas desechen los textos de la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento porque se encuentran en el Antiguo Testamento, porque piensan que ahora las cosas han cambiado. Pero la inmutabilidad del ser de Dios incluye, pues, como hemos visto ya, su ser moral, y por lo tanto, la ley moral también permanece inmutable. Y al oír, pues, todas estas gloriosas maravillas del ser de Dios que los seres vivientes están exaltando, nos dice la Escritura que los 24 ancianos, al oír todas estas declaraciones, y noten, hermanos, yo he tenido que explicarles una por una para tratar de que nuestras mentes tengan una idea de qué es lo que ellos están viendo, pero de entrada he tenido que explicarles cada una de ellas, y cuando estaba explicándoles la segunda o la tercera se les olvidó la primera, y entonces su mente está cautiva en una especie de adormecimiento que no puede ver el fulgor de esa gloriosa majestad. Pero estos seres la pueden ver y pueden captar todos esos brillos de la majestad de Dios en una sola percepción y en un solo momento, en un solo instante y en todo su esplendor. ¿Me explico? Y ellos lo están contemplando de manera excelsa. Y al estarlo contemplando, no pueden hacer otra cosa que adorar. ¿Me explico? Y al mirar ahora también los 24 ancianos a estos seres expresar esas glorias y maravillas del Señor, ellos también son compelidos a la adoración. Miren el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué hacen los 24 ancianos? Dicen, bien por ustedes, échenle ganas. No, miren, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Noten pues, hermanos, que estos 24 ancianos no pueden permanecer allí en sus tronos. Ya vimos que estos 24 ancianos representan la totalidad de los creyentes redimidos, ¿se acuerdan? Los creyentes tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, y que son llamados ancianos, vimos, por su virtud representativa. Los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Y miren entonces que esta iglesia redimida, al ver esa majestad, no puede hacer otra cosa, no puede permanecer en su lugar y adora a continuación. Noten que
Son los seres vivientes entonces los que están llevando aquí la pauta, y es la iglesia redimida que sigue su adoración. Ellos adoran también al Señor, pues no pueden hacer otra cosa. No sé si me explico. Y cuando digo no pueden hacer otra cosa, no es que están forzados a hacer otra cosa, sino porque no hay otra respuesta razonable. Miren entonces que esta iglesia redimida entonces adora al Señor, y en su adoración hace principalmente tres cosas. Primero, ellos se postran. ¿Se fijan? Ellos se postran delante del trono. Nos dice también que ellos adoran, y nos dice también que ellos arrojan sus coronas delante del trono. Noten pues primeramente que la adoración ante el altísimo trono de la majestad no se hace en pie, ni mucho menos sentados, sino la adoración se hace, dice, postrados, rostro en tierra. Por esta razón el salmista, cuando nos invita a adorar en el Salmo 95, 6 y 7, nos dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. De tal manera entonces, hermanos, que la adoración de Dios, miren, se hace postrados. No puede el hombre permanecer de pie delante de tan gloriosa majestad. No puede el hombre permanecer de otra forma, sino postrado, arrodillado delante de esa gloriosa majestad. Y no es que Dios o alguien nos diga: hey, estás delante del trono de Dios, apóstrate, ándale. No, hermanos, la visión, la percepción de esa gloria majestuosa, hermanos, compele a todo ser a postrarse. Por eso dice la Escritura también que cuando todo ojo le vea, todo ser se arrodillará delante de Dios. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Porque alguien los va a obligar a que se arrodillen? No, hermanos, porque contemplar la gloria refulgente de esa majestad va a producir el efecto de que no puede uno hacer otra cosa más que postrarse delante de esa majestad. ¿Me explico? Esa majestad infunde esa grandeza y ese señorío, y nos hace ver también nuestra pequeñez, de tal forma que nosotros no tengamos más que postrarnos. La adoración entonces a Dios se hace postrado. Ahora, no necesariamente que físicamente nosotros aquí en la iglesia tenemos o nos postramos todos y ponemos nuestro rostro en la tierra. Pues, hermanos, aquí se está hablando de una visión celestial en una situación espiritual. ¿Me explico? De manera entonces que lo que se ha de postrar en la adoración es el corazón, porque alguien puede postrar su cuerpo, pero no su corazón. Alguien puede postrarse e hincarse y estar horas allí hincado, pero tener un corazón rebelde y orgulloso delante de Dios y no estar adorando. Vean tan solo lo que hacen el catolicismo romano cuando van de rodillas allí atrás de la monita
de un lugar hasta el otro. ¿Están ellos adorando? Cuando hay un corazón orgulloso y rebelde, que no está postrado el corazón a esa majestad, hermanos, allí no hay adoración. Cuando el que viene a adorar viene con orgullo, no está adorando. El que viene con soberbia al culto de adoración no está adorando. El que viene con altanería no está adorando. El que viene sintiéndose mejor que los demás no está adorando. El que viene presumiendo abiertamente sus posesiones o sus talentos no está adorando. Por más que, como en ciertos lugares, pase al frente y diga voy a cantar esta canción para la honra y la gloria, no está adorando. Cuando viene pues a presumirnos su habilidad, su vestido, sus lujos, no está adorando. O se estará tal vez adorando a sí mismo, mas no a Dios. Postrarse sobre el rostro, entonces, implica un claro reconocimiento de la autoridad suprema del Dios creador de todas las cosas. Postrarse sobre el rostro, entonces, implica ese reconocimiento de la autoridad suprema del Dios creador de todas las cosas. Postrarse sobre el rostro implica una profunda reverencia en reconocimiento de la inmensidad de la majestad del que está sentado en el trono. Y así postrados, estos 24 ancianos que representan, vimos la iglesia en su totalidad, ellos dice que adoran. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado y ¿qué hacen? Adoran al que vive por los siglos de los siglos. En cuanto a la adoración, hermanos, debemos decir unas cosas muy importantes. La adoración será la tarea y la actividad principal en el cielo. Muchas personas quieren ir al cielo a gozar. Es decir, muchas personas quieren ir al cielo a pasarla bien y a divertirse. Muchas personas quieren ir al cielo porque piensan que va a ser un lugar en donde va a haber mucho deleite, diversión, donde la van a pasar bien, donde todas las cosas van a ser completamente agradables. No significa que no lo serán. Pero muchas personas quieren ir al cielo porque su deseo es andar por las calles de oro y disfrutar de sus ilusorias mansiones lujosísimas. Y hasta cantan canciones, de hecho hay canciones que dicen yo quiero andar las calles de oro y yo quiero aquí y allá. Mucha gente tiene en su corazón ir allá a deleitarse en las cosas que piensa, en este caso, de manera muy carnal y terrenal, que estarán allá. Pero si les dijéramos, ¿sabes que estar en el cielo será estar en un culto eterno? ¿Cuántos seguirían deseando ir? Si ustedes les dijeran a las personas, ¿saben ustedes que el cielo será un culto eterno?
Muchos van a decir, ¿qué? No, pues entonces, ¿a qué vamos? Y algunas personas tienen alguna cierta noción de eso y de manera muy cínica llegan a decir, no, pues mejor vámonos al infierno, allá van a estar todos los artistas. Sí, pero todos van a estar allá sufriendo de igual forma y nadie podrá ver a su compañero, dice la Escritura. Pero imaginen, hermanos, las personas que no quieren venir al culto, que no les agrada el culto, que les aburre, que se cansan, que se enfadan. El cielo será un culto eterno. ¿Cuántos quieren seguir yendo allá? Si les dijéramos que el cielo será adoración constante y eterna, como vimos al principio, ¿cuántos seguirían deseando ir para allá? Ya muchos se la estarían pensando, ¿no es así? ¿Cómo entonces allá en el cielo va a ser estar rezando todo el día y todo el tiempo? Pues sí, eso es lo que hacen cuando vienen al culto. Por eso piensan así. Tal vez alguien se podría preguntar desde su perspectiva actual, ¿cómo se podría entonces estar adorando día y noche de manera ininterrumpida? ¿Cómo puede ser un culto eterno? No, pues esto, no, ¿cómo? Pero tal pregunta evidencia dos cosas principales, entre muchas otras. Pero una pregunta así evidencia primeramente carencia de conocimiento y en segundo lugar carencia de vista o de vida también. Decimos que hay carencia de conocimiento porque no se está considerando la excelsa perfección del estado de glorificación. Están como los saduceos que le decían al Señor, Señor, ver, esta mujer ha estado con 7 maridos, ¿de cuál de todos ellos será mujer allá? ¿Y qué les dice el Señor? A ver, ustedes están bien perdidos y ignoran las Escrituras. En ese sentido, hermanos, alguien pensará, no, pero pues es que va a ser bien cansado estar allá día y noche adorando. Allí hay mucha ignorancia. Primeramente, no habrá día y noche. Y en segundo lugar, hermanos, tendremos estaremos en un estado de glorificación. Un estado en donde este cuerpo ya no tendrá todas las limitaciones que tiene ahora. El cansancio y todo ese doble ánimo que ahorita tenemos ánimo de hacer las cosas, al rato no. Y así será un cuerpo glorificado, apto para la adoración eterna. En segundo lugar, es esta percepción de que entonces vamos a ir a hacer al cielo, cómo vamos a estar adorando eternamente, está manifestando carencia de vista o de vida incluso, debido a que no puede apreciar la perfecta hermosura de la majestad divina y entonces le parece pesado adorarle. Piensen ustedes en la cosa más primorosa, hermosa, bella, tierna, que les produce esa sensación de ternura. ¿Cuándo se cansan de verlo? Bueno, y nos cansamos por nuestra constitución. Pero
hermanos, estas personas no pueden entonces apreciar la hermosura de la majestad divina. Y entonces, al no apreciarlo, al no hacérseles el Señor hermoso, glorioso y majestuoso, dicen, como ir en el tianguis y ver algunas cosas y, eso no me interesa, y, eso tampoco, y sigue caminando. ¿Me explico? No se detiene en donde no le llama. Así, no hay adoración, en primer lugar, de aquel que no puede ver la gloria y la hermosura de la majestad de Dios. Y para poder verla hay que tener vida, porque solo el que está muerto no la ve. El creyente verdadero está felizmente dispuesto a dedicar cada minuto de la eternidad en completa adoración de Dios en su gloriosa Trinidad. ¿Sí? Y tan solo les decía, imaginen ustedes cuando ven la cosa más hermosa, tierna, gloriosa, perfecta, que les causa esa admiración y deleite, ese deseo, no sé. Pues hermanos, estaremos contemplando al ser más glorioso, hermoso, maravilloso, perfecto, excelso y majestuoso. Y yo les aseguro que no querremos despegar la vista un instante. El creyente, pues, con lo poco que puede ver y percibir desde ahora, estaría dispuesto a dedicar toda la eternidad, cada minuto de la eternidad, en completa adoración a Dios. Porque Dios es el objeto de su amor, de su admiración, de su deleite, de su gozo, de su todo. En cambio, aquel cuyo objeto de deleite, de gozo, no es Dios, sí piensa que la va a pasar muy aburrido allá. Piense usted, ¿qué es lo que más ama? ¿Qué es lo que usted más ama? ¿En qué es en lo que más se complace? Ese es el objeto de su adoración. Los creyentes verdaderos hallan su mayor anhelo y complacencia en la adoración de su amado Dios. Vivimos para adorar, y esta, hermanos, va a ser nuestra actividad durante toda la eternidad. La adoración, hermanos, será nuestra actividad gloriosa en toda la eternidad. Y noten, hermanos, que la tercera cosa que hacen estos 24 ancianos cuando se postran y adoran es que arrojan sus coronas delante del trono. Pues dice el versículo 10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Hasta allí. Vimos ya, hermanos, que la corona de oro que tienen puestas en sus cabezas estos 24 ancianos simboliza la victoria con la que son coronados con la vida eterna. De manera que su acción de arrojar las coronas delante del trono representa primeramente el sensato reconocimiento de que ninguna cosa ganaron por su propio mérito. El que ellos arrojen estas coronas, hermanos,
significa el sensato reconocimiento de que ninguna cosa ganaron por su propio mérito. Esa salvación que tienen allí representada por la corona no es suya, no la ganaron, es de Dios. No es indispensable la humildad para reconocer lo que es verdadero. Solamente es necesario ser sensatos y justos en tal caso. No es necesario ser humildes. Es decir, vemos a los 24 ancianos y no debemos pensar en nosotros mismos y decir, mira qué humildes los ancianos, arrojan sus coronas. Bueno, hermano, en este caso, hermano, no se necesita humildad. Lo son, pero no se necesita humildad para arrojar las coronas en este caso. No se necesita humildad para reconocer lo que es verdadero delante de Dios. De manera que no es un acto de bondad, no es un acto de autosacrificio el que los 24 ancianos están realizando al echar sus coronas delante del trono, sino que es un acto de justicia. ¿Están siguiendo? Ellos no están siendo buenos al hacer eso, ni están sacrificando algo para el Señor. Ellos sencillamente están siendo sensatos y justos. La totalidad de los verdaderos creyentes representados por estos 24 ancianos están conscientes de que esta corona de justicia que portan no es el pago por sus buenas acciones, sino la vida que se les concedió en Cristo. No, esas coronas que traen no es, ya vimos en el capítulo anterior, esa corona no se trata de las buenas obras, no se trata de premios y regalos que recibirán los cristianos allá en la eternidad. No, esa corona representa la vida, vimos. Y todo creyente, noten que los 24 ancianos, esto es, noten que la totalidad de los creyentes allá en el cielo están conscientes de que su salvación, su vida, no es el resultado de sus buenas acciones, sino que es la vida que se les otorgó inmerecidamente. No es de ellos. Ellos saben que todo el trayecto de su peregrinar por esta tierra no fue sino una vida de gracia y sola gracia de principio a fin. Ellos no tienen nada de qué presumir allá en el cielo. Ellos no tienen, como hemos dicho, su lista de buenas obras y de aquellas cosas que esperan recibir en el cielo. No, ellos saben que todo el trayecto de su peregrinar en esta tierra no fue sino una vida de gracia y sola gracia. Desde el principio, aun cuando no eran creyentes, hasta el fin. Porque, ¿qué persona sensata se enorgullece y se apropia del trofeo que ganó su amigo llevándolo a cuestas desmayado durante toda la carrera? Imaginen, ¿quién hace eso? Hay una carrera ahí de dos personas dobles y se desmaya y el compañero lo levanta y lo lleva a cuestas en toda la carrera y gana, y ya cuando está allá se despierta, ganamos, y empieza. ¿Quién hace eso? Eso es soberbia, altanería, no solo injusticia, es insensatez. ¿Podría entonces acaso el cristiano atribuirse la más diminuta buena obra que haya podido hacer en su caminar cristiano?
¿Puede el cristiano atribuirse algo así? En ninguna manera. En ninguna manera. Nada hemos hecho. Todo lo que hayamos hecho bien es lo que Cristo, dice el apóstol, es Cristo en vosotros. Es la obra de Cristo. Así que en el cielo ya no hay orgullo. En el cielo nadie se está colgando medallas. En el cielo nadie está portando medallas. Y la única señal de victoria, que en este caso es la corona de vida que es dado a los creyentes, ellos se la quitan y la arrojan al trono, diciendo, esto es tuyo y no es nuestro. En el cielo pues ya no hay orgullo, ya no hay presunción, vanagloria ni autosuficiencia. Si lo hubiera, entonces no sería cielo, no sería el cielo. Sería la tierra o el infierno, pero no el cielo. Allá solo hay una absoluta claridad de que la realidad de la gloria y gracia de Dios fue la que produjo todas las cosas en la salvación de los creyentes. La totalidad de los verdaderos creyentes representados por estos 24 ancianos están conscientes de que portan esta corona de justicia como quien saluda con sombrero ajeno. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? De que ahí anda saludando con sombrero ajeno. Pues hermanos, así son los creyentes en la eternidad, portando una justicia que no es de ellos, sino de Cristo. De manera que es totalmente justo y totalmente comprensible que estos 24 ancianos arrojen sus coronas delante del trono. No podría, hermanos, ser de otra forma. Es totalmente justo y coherente que arrojen sus coronas delante del trono. La adoración es entonces, noten, natural. Es natural, no es aprendida ni es forzada, mucho menos. Es natural. ¿Cómo podríamos permanecer en pie delante de semejante majestuosidad? ¿Cómo podríamos permanecer con coronas puestas sobre nuestras cabezas delante del que hizo todo para salvarnos y para traernos a ese lugar? De manera entonces, pues, que, hermanos, por último, que estos 24 ancianos arrojen sus coronas delante del trono, implica también que con lo único bueno y valioso que tienen, le adoran. En ellos mismos no hay nada valioso que dar al Señor para adoración. Lo único bueno y valioso que tienen, lo dan, lo arrojan delante del trono. Lo único bueno que pueden ofrecer, lo ponen a los pies del que les dio todo. Muchas veces se canta y se dice, pues no tengo nada que darte, así que te doy mi corazón. Sí, mi corazón corrupto, traicionero y malvado, te lo doy.
¿Se dan cuenta lo que estamos dando? O que se dice, pues me doy yo mismo a ti. Ese miserable, mentiroso, malvado, perverso. El Señor va a decir, ¿para qué quiero eso? ¿De qué me sirve? ¿En qué puede ser útil? La verdad es que en nada. En nada. No tenemos nada, hermanos, que dar, ni que ofrecer en adoración. O al menos de este lado de la eternidad. Pues aquellos 24 ancianos, puestas sus coronas, como lo único bueno y valioso que tienen, la arrojan delante de los pies del que les dio todo. Y noten cómo se cumple también las palabras del rey David. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Allí está la adoración, miren hermanos. Estos seres entregando lo único bueno que tienen, y es que lo que Dios les dio. Así que por esta razón, de lo recibido de su mano, en aquel día también le daremos. Oremos, hermanos, al Señor.